Ya. Buenas noches, hermanos. Sí, gracias. Bueno, vamos a tener varias lecturas. No sé si vamos a poder llegar a cubrir todo lo que con la ayuda del Señor tenemos pensado, pero por lo menos vamos a tratar de intentarlo. ¿Mm? Vamos a leer en Juan 3:18 y 3:36. Vamos a leer unos pasajes en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 3, versículos 18 y 36. Versículo Juan capítulo 3, 18. El que en él cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el último versículo de este capítulo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a leer en Génesis 2, 16, 23. Génesis 2, 16, 23. Versículos 16 y 17 dice, Génesis 2, 16, 17, disculpen. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Hasta aquí la lectura. Luego pasamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y vamos ahora a Levítico capítulo 16. Lo estamos leyendo en el orden que lo vamos a tratar. Versículo 3, 16, 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Versículo 14. Tomará de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. ¿No? Hasta acá nada más lo que nos interesa. Y después, perdón, el versículo 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados,
poniéndonos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Bueno, hasta acá lo que nos interesa. Estamos haciendo una selección de versículos para poder tratar de abarcar lo que vamos a tratar. Y los últimos dos están en el Nuevo Testamento, Lucas 18, del 9 al 14, que es una conocida parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hebreos 10, del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muy bien. Aquí tenemos entonces varias cosas. Vamos a recordar algo de lo que dijimos el encuentro anterior y agregar otra, y avanzar sobre algunos aspectos del sacrificio de Cristo. En primer lugar, recordemos algunas consecuencias del pecado para los seres humanos. Hay que tener en cuenta una cosa, acá no estamos hablando del pecado del creyente, sino para el ser humano. Son dos situaciones distintas. El creyente ya este asunto lo tiene solucionado y las consecuencias en la vida, en la persona del pecado del creyente no son estas, pero sí esta es la situación de la que hemos salido. Una cosa es que los seres humanos, lo hemos visto en Efesios, en el encuentro anterior, se encuentran bajo Juan 3, 18 y 36, Romanos 1, 18, se manifiesta la ira de Dios, Efesios 2, 3, 5, 6, Primera Tesalonicenses 1, 10, aparece allí la ira de Dios. Nosotros pensamos la ira como una explosión de un sentimiento incontrolable. Nosotros lo pensamos así cuando decimos que una persona es iracunda, lo que queremos decir que tiene inclinación a esas explosiones de enojo. Pensamos la ira como un enojo. En la Escritura más bien se menciona la ira de Dios haciendo. La ira surge como consecuencia del pecado cometido por la criatura. La indignación de Dios hacia el pecado surge cuando surge el pecado. No se refiere a una emoción de una explosión incontrolable, sino a una actitud divina hacia combate todo pecado cometido por la criatura y se concreta en el castigo del pecado. La ira es la actitud de Dios cuando surge el pecado. Hay una oposición de Dios contra el pecado que implica que lo juzgue y lo castigue. El ser humano es
o sujeto a la ira de Dios debido a su pecado. El segundo punto es el asunto de la muerte espiritual. Ya leímos en Génesis 2, 16 y 17 de que Dios advirtió acerca de la muerte. El diablo negó o tergiversó esa situación, como vimos. Él le dijo, así que Dios les dijo esto. Y él negó que iba a suceder eso. Él negó lo que Dios había advertido. La muerte, como sabemos nosotros, consiste en la separación del hombre respecto a Dios. Está separado debido al pecado. Conocemos también la muerte física y, por último, la muerte espiritual. Cuando Adán pecó, la muerte eterna. Cuando Adán pecó, se produjo, desde el punto de vista espiritual, su separación de parte de Dios con el peligro de perder eternamente su alma. Muriendo, moriréis, parece que es el texto. En Ezequiel 18:4 aparece también la muerte como el resultado inevitable del pecado. Tanto el alma del Padre como la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Allí no hay distinción de personas. Aquella persona que peque, esa va a recibir la justa paga de Dios. Es presentado Dios como alguien imparcial. Si alguien peca, esa va a sufrir las consecuencias. Aparece también el pecado como algo que tiene consecuencias y que produce en Dios una actitud de rechazo. En Romanos 6:23 se habla de la paga del pecado, que es la muerte. Es el sueldo que le corresponde. Esto abarca también el texto que dice que Dios no es deudor de nadie. El pecado necesita de parte de Dios una respuesta, requiere una respuesta de parte de Dios, y Dios le paga al pecado. En el Nuevo Testamento, sobre todo, la muerte parece casi personificada. Se habla de la muerte casi como de una persona. De esa manera se enfatiza la realidad de la muerte. Y Dios a la muerte le paga algo que le corresponde. Ese es el sueldo. Lo que le corresponde al ser humano, al pecado, es la muerte. Y en Romanos 5:12 se presenta la muerte como la muerte que afecta a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Ahora, la muerte, como sabemos, no es el aniquilamiento de la persona humana. Es la separación total del ser humano de Dios. La muerte eterna es la separación por la eternidad. El ser humano, sin perder la conciencia de su existencia, ni perder su personalidad, con la muerte eterna va a experimentar las consecuencias eternas de la separación de Dios debido a su pecado. La otra cosa es la corrupción total del ser humano. Esto aparece en Romanos 3, 9, 10 y en Romanos 3, 23. Este pasaje de Romanos 3 es particularmente importante para entender el asunto de la corrupción total del ser humano, que fue un tema de gran discusión en muchos casos, y que sigue siendo de discusión en la actualidad. Tenemos que recordar algunos aspectos de la carta a los romanos. Ya en los primeros versículos, el apóstol inspirado presenta al Evangelio como el poder de Dios. Los romanos estaban muy interesados en el poder. Cuando hablemos de la justificación, si Dios quiere, vamos a profundizar un poquito el tema. Pero la atmósfera de la carta es una atmósfera forense, en donde se utilizan términos legales. Y lo que se presenta aquí son pruebas
contra el ser humano. Al ser humano se lo sienta en el banquillo de los acusados, y el escritor inspirado presenta las pruebas en el capítulo 2 y 3. Los seres humanos son culpables. En primer lugar, comienza por el mundo gentil. Muestra que el ser humano es culpable. Y luego también sigue con el mundo judío. Y dice, también el judío es culpable. Toda la raza humana es culpable y es sentado en el banquillo de los acusados. Aquí el escritor inspirado presenta las pruebas de la culpabilidad del ser humano. Es como un juicio en donde se presentan todas aquellas evidencias que indican que el acusado es culpable. Todos los seres humanos están sentados en el banquillo de los acusados. Y el escritor de la carta, en este caso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta las pruebas que dicen que los seres humanos son culpables, judíos y gentiles. Y uno de los resultados de eso es que el ser humano está corrompido totalmente. Según los textos, en particular de Romanos 3:9 y Romanos 3:23, se presenta claramente que nadie es justo. Nadie reúne condiciones tales ante Dios como para ser justificado por Dios. Ningún ser humano. Todos son culpables. Nadie puede satisfacer a Dios. Ningún ser humano puede realizar esfuerzos o apelar a medios para satisfacer las demandas de Dios. Si bien hunden a igual profundidad en el pecado, porque nosotros vemos que hay personas que se hunden a mayor profundidad que otras. No todos son ladrones, no todos son asesinos, ¿verdad? No todos son fornicarios. Los seres humanos, algunos, profundizan más en el pecado que otros, en todos. Todos son pecadores, aun cuando haya seres humanos que llevan a cabo algunas cosas buenas, como por ejemplo en Mateo 7:11. El Señor dice, aun siendo malos, ustedes dan buenas dádivas a sus hijos. El Señor mismo reconoce que los seres humanos hacen algunas obras que califica Él como buenas dádivas. Cierta demostración de bondad, el ser humano todavía conserva eso. Sin embargo, todas las obras del ser humano llevan la marca del pecado. Cuando se dice que los seres humanos están totalmente corrompidos, lo que se quiere decir es que todas las áreas de la personalidad del ser humano están bajo la influencia del pecado. En otras palabras, nadie es el padre que debería ser. Nadie es la madre que debería ser. Nadie es el hijo que debería ser. Nadie es el empleado que debería ser. Nadie reúne condiciones tales que pudiéramos decir, mira, este padre es un padre perfecto que agrada a Dios. No es así. Todos los seres humanos tenemos defectos serios. ¿Cuál es el problema? Que en el corazón de los seres humanos reside lo que podemos llamar el pecado, tal como está en Marcos, explicado por el Señor, Marcos 7, del 17 al 23. El pecado reside, está entronizado en el corazón del ser humano y desde ahí ejerce influencia en todas las partes de la persona del ser humano y en su vida se pueden ver claramente las huellas del pecado. Cada acto humano está bajo la influencia del pecado. Lo que quiere decir es que todas las áreas de la vida del ser humano están afectadas por el pecado. Que todas las actividades del ser humano muestran la influencia del pecado. La maldad surge del corazón del ser humano.
porque allí está asentado el pecado y desde allí, decir en Marcos capítulo 7, que desde ahí sale lo que contamina al hombre, sale del corazón. El Señor es muy claro allí y es muy difícil equivocarse. Es del corazón el lugar donde tiene asiento el pecado. Las personas que lo escuchaban, en ese caso eran los fariseos, hacían énfasis en lo exterior. En cambio, el Señor dice, no, mire, comer la comida sin haberse lavado las manos puede tener consecuencias higiénicas, pero eso no hace perder el alma del ser humano. Eso no pone en peligro el alma. El problema está en el corazón del ser humano. Ahí está un mal que se llama el pecado. ¿Y qué produce los pensamientos, los asesinatos, la fornicación, etcétera, etcétera, que produce pecados? Pecados en todas las áreas de la vida. Así que la maldad el Señor la ubica en el corazón, allí está asentada. Inevitablemente la vida del ser humano exhibe en todas sus áreas la influencia del pecado y el ser humano no tiene posibilidad de cambiar ese estado de cosas. En este sentido es lo que se refiere a la doctrina de la corrupción total de la naturaleza humana. Toda la naturaleza humana está bajo la influencia del pecado, no de pecados cometidos, sino que toda la vida del ser humano muestra la presencia del pecado. En ese aspecto, el ser humano está totalmente corrompido. Como consecuencia de este estado espiritual, el ser humano no puede agradar a Dios. El ser humano no puede satisfacer las expectativas de Dios porque el pecado se lo impide. La educación, el conocimiento, pueden disminuir un poco la manifestación de la depravación humana. ¿Verdad? Hay personas que demuestran sus sentimientos de otra manera, se comportan de otra manera. La educación, la forma de criar los hijos en particular, puede tener influencia para disimular el pecado, pero no lo puede borrar. No puede borrar eso. Así que todos los seres humanos son pecadores y están totalmente afectados por el pecado. Cuando nosotros vemos la manifestación contra el apóstol Pablo en Efesios, la gente salió a la calle gritando Diana, grande es Diana de los Efesios, todo un tumulto, y después nos vamos a Hechos capítulo 17 y nos encontramos con los académicos de su época, con lo que hoy nosotros llamaríamos los sabios o los profesores de la Universidad de Atenas, los académicos de su época, y estas personas no actuaron de la misma manera que el pueblo de Éfeso. Estas personas actuaron con más elegancia, con más educación, ¿verdad? Y no castigaron a Pablo ni lo acusaron de nada. Solamente dijeron que era un palabrero, un charlatán. Pero lo que sucedía es que la educación de estas personas hacía que ellos manifestaran sus sentimientos de otra manera más elegante, pero eran iguales a los de Éfeso. ¿Se entiende? Es decir, hago esta aclaración porque sí, es verdad que hay personas que son más educadas que otras y quizás no se van a oponer al creyente de la misma manera que otras, pero los sentimientos son iguales. El rechazo contra el Evangelio es igual. El odio contra el Evangelio es igual. Los sentimientos se pueden demostrar de distinta manera, pero existen. De manera entonces que la depravación del ser humano es total. Lo que quiere decir es que no todos se han hundido todo lo que han podido en el pecado, pero sí todos tienen una personalidad que está influenciada
en todos sus aspectos, en todas sus áreas, el pecado. Cuando Adán cayó en pecado, quedó en un estado permanente. Muriendo moriréis puede significar eso. Cuando él comiera del fruto prohibido, iba a morir y se dice muriendo. La idea es que iba a quedar en un estado permanente de muerte espiritual, alejado de Dios sin posibilidad de comunión con Él. La ira de Dios ahora, Dios cambia de actitud hacia Adán. Dios se opone a él y a su pecado. Ya no tiene el mismo trato con Adán, e incluso, como vimos, la situación de la vida de Adán fue completamente distinta, afectando su vida de comunión con Dios, su relación con la naturaleza y su relación con los demás seres humanos. Los actos voluntarios del ser humano evidencian su condición de pecador. Aquellas cosas que los seres humanos hacen voluntariamente también muestran de que están bajo la influencia del pecado. El pecado de Adán es la raíz de los pecados voluntarios de los seres humanos posteriores. Todos los seres humanos son pecadores y además son responsables ante Dios. Hay dos fiestas en el Antiguo Testamento, dos fiestas en el Antiguo Testamento que particularmente muestran la provisión de Dios. Una es la fiesta de la Pascua, en particular lo que pasó en Egipto, y la otra es el Día del Perdón. Estas dos fiestas en particular muestran la provisión de Dios para el pecador. No vamos a tener tiempo de ver las dos. Vamos a ver el Día del Perdón. Se menciona todo el capítulo 16 de Levítico está dedicado a eso, en donde el gran protagonista allí, la persona que está continuamente trabajando, era el sumo sacerdote. Todos los otros no participaban o tenían una participación muy escasa. También se menciona en Levítico 23, en Éxodo 30 creo que hay algunas menciones respecto a eso, y al Día del Perdón se lo llamaba el Día del Perdón, el Día de la Expiación, el Día de las Expiaciones o el Día de las Propiciaciones. Pero se refería a distintos aspectos de ese gran día que era el Día del Perdón. Ese día era la única vez en el año en que el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo. Era la única vez, ¿no? Y él ingresaba al santuario para varias cosas. Si bien es cierto, hay quienes piensan que él ingresaría 4 veces, otros suponen que ingresa 3 y otros que ingresaba 2. Lo cierto es que más allá del número de veces, era la única vez que ingresaba en el santuario. En Levítico 16:12 se dice que él ingresaba para llevar el incensario detrás del velo. En el 14 se menciona que él lleva la sangre del becerro para esparcirla detrás del velo sobre el propiciatorio. Se hacía una vez sobre un lugar y 7 veces sobre otro. Después se menciona una tercera vez en el 16:15 para llevar la sangre del macho cabrío. Conjetura que tenía que ingresar para sacar el incensario que había llevado detrás del velo y que quedó ahí. Lo primero que se pone es el incensario, y el incensario llenaba de aroma del incienso todo ese cubo perfecto que era el lugar
santísimo, y todo lo que él hacía tenía que estar dentro de esa nube de incienso. Así que algunos dicen, bueno, pero en algún momento tenía que entrar para retirar el incensario, porque no lo dejaba ahí. Después lo tenía que retirar. Entonces algunos creen que ahí está la cuarta vez que él ingresaba para retirar el incensario. Entonces ustedes van a encontrar por allí, consultando tal vez algún autor, de que hay autores que dicen que no. La primera, cuando llevaba el incensario, también llevaba para esparcir la sangre del becerro. ¿Mm? Y hay otros que dicen que cuando después que terminaba de esparcir la sangre del macho cabrío, sacaba el incensario cuando salía. ¿Mm? Son cuestiones de si entró 3 o 4 veces, no afecta a la doctrina en sí, ¿verdad? Es solamente el procedimiento. Pero lo cierto es que todas estas cosas sucedían. El sumo sacerdote se presentaba ante Dios representando a Israel y salía representando a Dios. El sumo sacerdote hacía esta tarea él solo, sin intervención de ninguna otra persona. Ninguna otra persona podía permanecer en el santuario mientras él hacía esta tarea. Él era el que más trabajaba. Se trataba de una obra de mediación. El pueblo estaba afuera, era un día como un feriado, nadie trabajaba. Se suspendía toda la actividad y el pueblo estaba afuera. Y él entraba al santuario varias veces, entraba y salía y hacía una cantidad, era el que más trabajaba. El pueblo estaba afuera, era un día de humillación. Era un día en que el pueblo se humillaba, era un día de gran solemnidad. El pueblo se quedaba afuera a la... El Levítico 16 se advierte, tiene que hacer esto para que no muera. El pueblo se quedaba afuera, lo que se había presentado no era aceptado ante Dios. Así que el pueblo quedaba afuera expectante, viendo el resultado de la tarea del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote luego salía y anunciaba el perdón de Dios. Así que era un día de gran expectativa, en donde una persona ingresaba a la presencia de Dios representando al pueblo que estaba afuera esperando. El pueblo esperaba el resultado de esa tarea. La ceremonia se hacía para purificar el santuario y el tabernáculo de reunión por todo el pueblo, incluyendo el sacerdote y los sacerdotes, porque se dice por él y por su casa. Tenía varias partes la ceremonia. La primera parte, vamos a mencionar algunas cuestiones. La primera parte tiene que ver con la preparación del sumo sacerdote. Esto era muy importante porque él tenía que prepararse para estar en condiciones de realizar todo lo que venía después. Se tenía que bañar, se tenía que lavar con agua, ¿verdad? Había dos cosas acá en esta preparación: la limpieza y las vestiduras. Las vestiduras eran muy sencillas, muy sencillas, y tenía que tener una máxima limpieza. Aquí aparece como un tipo de Cristo, el sumo sacerdote, la persona de Cristo justa, santa, y el acto de humillación de Cristo, el cambio de vestiduras del sacerdote. Se tenía que cambiar las vestiduras y asumía unas vestiduras sencillas que algunos ven como la encarnación de Cristo, donde toda la gloria y realeza de Cristo queda velada detrás de su forma humana. La segunda parte es que se proveía de animales. Algunos iban a ser sacrificados y uno iba a quedar libre. Para esos animales estaban destinados para cubrir las necesidades de sí mismos, dice de su casa,
de los demás sacerdotes y del pueblo, en suma de todo Israel, de todo Israel. La tercera parte se sacrificaba el becerro, era por sí mismo y por los demás sacerdotes. Esto era necesario para estar en condiciones de poder cumplir con el resto de la ceremonia. Debía estar limpio. Este primer sacrificio tenía en vista la necesidad del sacerdote. Así estaba en condiciones de representar a aquel que sería el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, el Cordero perfecto. La cuarta parte, se traían los machos cabríos y se echaba suerte. Es decir, él no era el sumo sacerdote ni ningún miembro del pueblo de Israel el que elegía qué animal iba a quedar con vida y qué animal iba a ser sacrificado. Se echaba suerte. ¿Por qué? La idea era que Dios decidía quién iba a morir. Eso quedaba en las manos de Dios. Se echaba suerte y uno iba a morir y el otro iba a ser abandonado en el desierto. Así que la idea es que Dios elegía cuál se sacrificaba y cuál se dejaba con vida para abandonarlo en el desierto, para Azazel, como sabemos. No era el hombre el que elegía. Cristo fue entregado por la determinación divina. No fue el hombre el que decidió, sino Dios. Las condiciones de estos animales, los machos cabríos, parece que eran condiciones adecuadas, reunían condiciones estos animales para representar al pecado y al carácter del pecador. Eran animales agresivos, eran irreductibles, tenían un olor desagradable, ¿verdad? Y entonces reunían condiciones adecuadas para lo que se quería representar con ellos. La quinta parte, aquí es cuando el sumo sacerdote ingresa al lugar santísimo con el incensario. El incensario era dejado ahí, él no entraba y salía, sino que lo dejaba al incensario ahí. Él entraba a un lugar a donde no entraba la luz del candelero que está afuera. Como nosotros sabemos, el lugar santísimo era un lugar oscuro. Había oscuridad. Y no entra él con el candelero, entra con el incensario y con sus puños llenos de incienso. En medio de la oscuridad, él con el incensario lo pone allí y todo ese ambiente se llena del olor, del aroma del incienso. ¿Qué efectos tenía este acto? En primer lugar, el ser humano se acercaba a la presencia de Dios. Y tenía dos efectos, uno respecto a Dios y uno respecto al ser humano. Algunos hablan de... En primer lugar, la indignidad humana frente a Dios quedaba disminuida o velada por la oscuridad y el incienso. La otra cosa, también quedaba velada la gloria de Dios ante el ser humano pecador. Por medio de la gloria de Dios en este caso, que hay derramamiento de sangre, esto lo vamos a ver después con Lucas capítulo 18, se tenía que manifestar por medio del juicio del pecado contra el ser humano. Pero sin embargo, el sumo sacerdote quedaba con vida. Quedaba velada y era un acto de gracia de parte de Dios, que no actuaba contra el ser humano, ¿no? Sino que se aceptaba el animal que lo sustituía. Cuando él ingresa con la sangre del becerro y del macho cabrío, hace cosas similares, esparciendo la sangre de la misma manera.
y el animal, el macho cabrío, el otro que queda con vida, lo hace traer a su presencia y con las manos puestas sobre la cabeza del animal, confiesa los pecados de Israel. Habla el texto del Levítico de iniquidades, rebeliones y pecados. Recordemos, la iniquidad es aquello que se hace independientemente de Dios. Son aquellos actos que el ser humano hace independientemente de Dios. Actúa sin tener en cuenta a Dios. Las rebeliones implican un acto de levantarse en contra de una autoridad establecida. Es decir, hay una autoridad y el rebelarse es desconocer y actuar en contra de esa autoridad. Los pecados podrían incluir también las transgresiones. La transgresión implica pasar ciertos límites establecidos, ir más allá de ciertos límites establecidos, ¿verdad? Y toda una variedad enorme de pecados. Es decir, acá se habla de las consecuencias del pecado y de las distintas formas de su manifestación en el pueblo de Israel. Se confesaba los pecados teniendo la mano del sumo sacerdote sobre la cabeza del animal y se lo dejaba ir por el desierto. Un hombre lo sacaba lejos y lo abandonaba en el desierto. Vamos a ir a Lucas 18, 9, 14 para explicar, porque es interesante cómo el Señor lo explica en el Nuevo Testamento por medio de esta parábola. Es Lucas 18, 9, 14, porque ahí se habla de propiciación. Hay varias cosas de Levítico 16. En primer lugar, Israel aprendía de que para acercarse a Dios era necesario que haya derramamiento de sangre. Esto Abel lo tenía muy claro eso. También lo tenía en claro Noé, lo tenía en claro Abraham, ¿verdad? Ellos lo tenían en claro Job. Ellos tenían bien en claro, a pesar de que Israel todavía no existía y la ley no había sido dictada, sin embargo, estas personas tenían la noción, no sabemos hasta qué punto, pero sí sabían que para acercarse a Dios era necesario un sacrificio. Seguramente esto habrá sido transmitido por Adán cuando el Señor le proveyó de pieles. Ahí hubo un animal sacrificado. Para ser aceptable ante Dios es necesario el derramamiento de sangre. Adán aprendió eso. Caín también lo sabía, porque él le ofreció un animalito. Vemos que Noé también lo sabía. Vemos que Abraham aprendió eso y los descendientes de Abraham también. Job, una persona que no pertenecía al pueblo de Israel y que no conocía la ley, sin embargo, también lo sabía. De manera que la noción de la importancia del sacrificio y del derramamiento de sangre es anterior a la ley. Ya existía todo eso. Pero en la ley eso queda más estructurado y se le agrega una cantidad de cosas que seguramente ni Abraham ni ellos, las personas anteriores, no conocían. Pero eso le fue revelado a Israel. La otra cosa es que no podía haber perdón sin sacrificio. Era necesario que hubiera sangre derramada. Que el sacrificio no podía ser cualquier cosa, sino que lo que iba a sacrificarse tenía que reunir ciertas condiciones. Tenían que reunir ciertas condiciones y la forma de presentarlo era estipulada por Dios. Nada de lo que está en Levítico 16 salió de la mente humana. Eso fue dado por Dios a Moisés y él lo dio al pueblo. Debían satisfacerse las exigencias divinas, por un lado, y solamente así se podía cubrir las necesidades del pecador. El sacrificio, tal como aparece en Levítico 16,
le proveía al pecador todo lo necesario para poder acercarse a Dios, ¿verdad? Tal como Dios lo había estipulado. Y le permitía la entrada al santuario, ministrar delante de la presencia del Señor al sumo sacerdote. En Lucas 18, 9, 14, el Señor dice que dos personas van al mismo lugar con la misma intención. Dice que los dos subieron al templo a orar. Ahora eran dos personas muy distintas, muy distintas. El fariseo, ya todos sabemos que el fariseo era uno de los personajes relevantes en el Nuevo Testamento, ¿no? El fariseo era algo así como un gran patriota. La religión y el patriotismo para el pueblo judío eran una sola cosa, y hasta cierto punto hoy lo sigue siendo también. El fariseo era visto como la más alta expresión de las tradiciones judías. El fariseo era una persona, a su vez, que se consideraba a sí mismo como alguien que tenía una posición que lo distinguía de los demás. La disciplina religiosa del fariseo era elevadísima. Se sometía a una cantidad de cosas que iban más allá de lo que estipulaba realmente la ley. La intención del fariseo era satisfacer los requerimientos divinos. El fariseo pensaba, tenemos que obedecer a Dios, y para asegurarnos vamos a agregar algunas cosas más. Vamos a agregarle a lo que Dios nos pide, vamos a agregar algunas cosas más para estar seguros de que vamos a obedecer a Dios. Eso provocó en general en el fariseo un gran orgullo, y además él creía que por sus esfuerzos, porque el fariseo en el fondo creía que se salvaba por las obras, por eso hacía tanto énfasis, como se ve en Marcos 7, en la práctica, no solamente en qué es lo que debía hacerse, sino cómo se debía hacerse. Y toda persona que no entraba dentro de esos límites era rechazado por los fariseos. Cuando ellos vieron que los discípulos no se lavaban las manos y esas cosas así, cuando veían que las personas no hacían lo que ellos decían, es decir, de sus interpretaciones, ellos reaccionaban. El fariseo entonces era una persona muy particular. Y con el tiempo degeneraron en una cantidad de personas que llegó a creerse mejor que otros. Por eso dice el texto, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, se nos describe el Señor con pocas palabras, la actitud que asumía en la presencia de Dios. Era de gran arrogancia. Esa actitud, él asumía creyendo de que Dios lo aceptaba, y además para marcar la diferencia con otros. Puesto en pie, y parece ser que estaba más cerca, se acercaba más que el resto de las personas. Y dice que oraba consigo mismo, lo que significa es que parece ser que su oración en realidad era una especie de repaso de lo que él creía que era. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahí ya de entrada marcaba una diferencia con los demás. Él consideraba que los demás eran ladrones, injustos, adúlteros. Y dice, ni aún como este publicano. Entonces, evidentemente esta persona se consideraba una persona que reunía condiciones que él creía que lo ponían más aceptable ante Dios.
La otra cosa que habla de los esfuerzos, que él hace ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ustedes saben que en Mateo el Señor dice que el fariseo incluso daba el diezmo de las hortalizas que crecían en su jardín. La ley no le exigía eso, pero ellos iban más allá para asegurarse de ser aceptados. Entonces, iba y revisaba las hortalizas que había en su jardín, incluso de eso dice, diezmáis la menta y el eneldo. Iba y daba el diezmo incluso de eso, ¿no? Doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, esta persona se consideraba una persona justa. Era una persona que estaba convencida de que reunía condiciones tales que le permitían acercarse a Dios, que le daban una intimidad que los demás seres humanos no tenían. El publicano, dice, estaba lejos. Esta persona evidentemente pensaba que no estaba en condiciones de acercarse a Dios. Esto nos No soy digno que entres en mi casa. Eso es ya muy positivo. Hay sensibilidad espiritual. El fariseo carecía de sensibilidad espiritual. Están los ojos. Y se consideraba una persona culpable, y el centro de lo que nos interesa está en la frase: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y utiliza la palabra propicio. Pero él lo utiliza en el sentido en que se llevaba a cabo las ceremonias el día del perdón o el día de las propiciaciones. Este hombre tenía en mente ser propicio. Esta persona lo que está diciendo es: Señor, yo te ruego que de la misma manera que el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, esparce la sangre sobre el propiciatorio y luego sale y anuncia el pecado al perdón de Dios al pueblo, yo te ruego que hagas lo mismo conmigo. Es decir, este hombre está diciendo: Señor, guarda hacia mí la misma actitud que tú tienes para con el pueblo de Israel. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo, esparce la sangre sobre el propiciatorio y luego tú perdonas los pecados del pueblo. Hay un escritor que a esta frase la expresa de esta manera: sé a mí como cuando la sangre está sobre el propiciatorio. ¿Qué es lo que pasaba? Todo el tiempo, todo el año, había 2 ángeles allí, los querubines de la gloria allí, a los costados del propiciatorio, que miraban el centro de la tapa. Dentro de la tapa, dentro del recipiente grande, dentro había varias cosas. Una de las cosas, durante todo el año, esa ley indicaba que las personas que estaban afuera eran culpables. No se podían acercar. Pero había un día al año en donde no se veía
la culpa de las personas, sino que se veía la sangre que cubría la culpa. Y ese día era el día en que Dios era propicio para con el pueblo y perdonaba al pueblo. Y esto es lo que tiene en mente este hombre cuando dice, sé propicio a mí, un pecador. Primero, el pecado requiere de que Dios sea propicio. Y para que Dios sea propicio se requiere una obra que cambiar de actitud para con el pecador. Y para eso se requiere expiar el pecado del pecador, sacarlo de la vista de Dios. Y eso ocurría en el día del perdón, cuando la sangre cubría la culpa del pecador. Y por eso Dios podía perdonar y cambiar de actitud. Este hombre lo que estaba diciendo es, sé a mí como cuando la sangre está sobre el propiciatorio. Este hombre entendía perfectamente que el derramamiento de sangre era lo que podía hacer que Dios cambiara de actitud. Tenía que llevarse a cabo un sacrificio. Y si no había sacrificio, no había posibilidad de perdón. Este hombre no tenía nada para ofrecer. No era religioso, él sabía perfectamente que era un pecador. Cada día la sociedad judía se lo hacía notar y se daba cuenta que no tenía nada para ofrecer. Y lo que buscaba era un Dios propicio. Ahora vayamos a Hebreos, el capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, versículo del 11 en adelante, dice, como nosotros sabemos, estamos enterados, no tenemos ninguna duda, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Es decir, se trata de algo que era continuo, continuamente. Los sacerdotes estaban dentro de un orden de cosas que requería continuidad. Hoy se ofrecían sacrificios, mañana se ofrecían sacrificios, el año que viene se hacía el día del perdón, el otro año lo mismo. Era una repetición continua, día tras día. Estas personas estaban ofreciendo sacrificios en forma permanente. Pero aclara el escritor de que eso en realidad no tenía poder para quitar los pecados. No los podía quitar. En realidad, en el día del perdón, los judíos hacían memoria de pecados, pero el día del perdón no los podía quitar. No los podía sacar del medio. Ellos estaban frente a una ceremonia en donde un hombre los representaba, que ingresaba a la presencia de Dios, pero ese hombre mismo tenía que hacer sacrificio por sí mismo. Ya sabemos que nosotros sabemos que eso apunta, todo el tabernáculo en realidad apunta a la persona del Señor Jesucristo. Todo eso apunta a Cristo. Todo eso era nada más que figuras temporales, que tenían fecha de vencimiento esas cosas, por lo verdadero iba a venir después. Entonces en el versículo 11 se presenta algo que se hizo durante muchos siglos, pero que no tenía poder para librar a los seres humanos de las consecuencias del pecado. No podía hacerlo. Dice, todos sabemos, estamos bien enterados de los detalles
todos los días, incluso había sacrificios que tenían un horario determinado. Todos los días. Esos sacerdotes están repitiendo eso continuamente. Y esos sacrificios no pueden quitar los pecados, sacar el obstáculo que impide la comunión. Es decir, toda la economía del Antiguo Testamento era una economía provisoria. Provisorio que hablaba de ciertas verdades, pero no era la verdad misma, sino hablaba de una verdad por venir. Luego en el versículo 2 dice, pero a diferencia de esa situación, Cristo, y entonces se dice varias cosas, habiendo ofrecido una vez, en el versículo 11 se habla de una continuidad de sacrificios, y esa continuidad nos habla de la insuficiencia de esos sacrificios. Esos sacrificios eran insuficientes. Porque si hubieran sido suficientes no requerían continuidad. La continuidad que menciona el escritor inspirado en el versículo 11 es evidencia de su insuficiencia. Pero Cristo lo ofreció una vez. Una vez. Allí entonces nosotros vemos la suficiencia del sacrificio de Cristo porque fue una sola vez suficiente. No requiere permanencia, no requiere continuidad. Una vez fue suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente, contrario a los sacrificios del Antiguo Testamento. Segundo, es para siempre. Estamos siempre en el versículo 12. Es para siempre. Eso quiere decir que el sacrificio de Cristo tiene efectos permanentes por la eternidad. Esos sacrificios, el sacrificio de Cristo, los efectos del sacrificio de Cristo son permanentes, no decaen. Dios llevó a cabo un sacrificio que tiene efectos por la eternidad. Pobre de nosotros si ese resultado no fuera permanente. La otra cosa es un solo sacrificio. Un solo sacrificio quiere decir que es efectivo. Es uno solo. Es efectivo, es decir, cubre todas nuestras necesidades. No es necesario agregar nada. No se le dice a los creyentes que tienen que complementarlo. No, dice, Cristo ofreció un sacrificio uno, suficiente, para siempre, permanente, activo, cubre toda nuestra necesidad, ¿verdad? Y por último dice, se ha sentado a la diestra de Dios, se ha sentado una obra terminada. Lo que hizo Cristo en la cruz no necesita actualizaciones, no se necesita complementos. Y por otro lado, luego de haber hecho la obra, luego de haber ofrecido el sacrificio y haber resucitado, ascendió y está, dice, a la diestra de Dios. La posición que ocupó Cristo muestra claramente que a Dios le ha satisfecho ese sacrificio. Así que este texto de Hebreos 10:12 es quizás uno de los textos, a mi modesto entender, del Nuevo Testamento nos hace entender, porque en realidad el Nuevo Testamento explica el Antiguo. Si tuviéramos el Antiguo, nos faltaría algo. Nos quedaríamos con eso. Aquí se nos dice
en el versículo 11 y en el versículo 12 se presentan la economía de los sacrificios del Antiguo Testamento frente al sacrificio de Cristo. Se confrontan ambas cosas. Se confrontan ambas cosas. Y se habla de la insuficiencia de la economía del Antiguo Testamento. Dios lo quiso hacer, pero no tenía intenciones de que fuera permanente. La salvación no surge de ahí, solamente la realidad del pecado surge de ahí. ¿Y cuál es el dictamen de Dios para el pecado? Pero la solución para el pecado la ofrece Cristo, con su sacrificio. De manera entonces que los creyentes estamos amparados por un sacrificio que es suficiente para nuestra necesidad, por un sacrificio que además un sacrificio que cubre todos nuestros pecados, que es efectivo. Es un sacrificio que está ya terminado por solucionar, cubre todo y además tenemos la garantía de que Dios lo ha aceptado. Eso está allí en el versículo 12. Hebreos 10, 12. Para nosotros, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, personas que pertenecemos a la iglesia, estamos amparados bajo esa realidad. El sacrificio de Cristo, Él lo hizo una sola vez. Eso es suficiente en el sacrificio de Cristo. ¿El creyente puede dudar de su salvación? Puede ocurrir que sí. Puede ocurrir que hay veces que en la vida del creyente la fe se debilite y el creyente dude de su salvación. Puede ocurrir. Pero el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es permanente. Permanente. Gracias a Dios, de efectos permanentes. Además de eso, es efectivo, cubre toda nuestra necesidad. Dios ideó eso de tal manera de no dejar nada de la necesidad del creyente afuera. Cubre la totalidad de la necesidad del creyente. La otra cosa, el creyente no tiene que pensar de que tiene que hacer algo para agradar a Dios. Inconscientemente, muchas veces, los creyentes asumimos esa actitud. Creemos que tenemos que hacer algo para ganarnos el agrado de Dios. Y no es así. No podemos hacerlo. El que lo hizo es Cristo en lugar nuestro. Esa obra entonces no requiere ningún aditivo. No hay ningún aspecto que haya quedado sin cubrir. Es una obra concluida. Cristo no vuelve otra vez a hacer lo mismo, ni Dios se lo exige. Y por otro lado, la posición que tiene Cristo, un aspecto de eso es que Dios ha quedado complacido. El que hizo esa obra ocupa el más alto sitial del universo al lado de Dios el Padre. Y todo creyente tiene ingreso a la presencia de Dios porque quien lo representa ha ingresado a la presencia de Dios, es aceptado por Dios y ha hecho todo lo necesario para que el creyente pueda ingresar detrás de él. Así que el sacrificio de Cristo cubre toda nuestra necesidad. Ahora, ¿a dónde vamos con este recorrido? Para después ver distintos aspectos de esa obra. Esa obra nos provee justificación, nos provee la adopción, nos provee santificación, etcétera, etcétera. Vamos a ir avanzando entonces para ver los distintos aspectos de la obra del Señor Jesucristo. Hasta aquí llegué, hermanos.